¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Vale la Pena Creer, el programa de la Iglesia Bautista Betel de Campo 9. Hoy con una invitada especial estamos con nuestra pastora Josiane Schiller, esposa y pastora de la iglesia, esposa de don Lionel, que son la pareja pastoral de nuestra iglesia. Bienvenido, pastora, gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias también por la invitación y también es un privilegio poder estar en este programa y yo sé que vas a ver muchas cosas interesantes. Sí. Que va a salir en nuestra charla. En nuestra charla. Vos sabés que venimos aquí con testimonio fuerte de eventos y cosas así, pero yo sé que vos venís de familia cristiana, ¿no? Entonces, mi idea es, contame tu experiencia desde niña, porque les enseñaron a creer, ¿no? Sí. Y mucha gente, yo conozco, que me dice, ay, si yo hubiese seguido en las cosas del Señor, no me hubiera pasado esto y lo otro. Entonces, ¿cómo fue que en este sentido, en el campo y todos los demás, ustedes mantuvieron eso y llegaste a este punto que sos esposa de pastor y pastora de la iglesia? Entonces, contame tu experiencia con que valió la pena creer allá cuando eran niños, vos y tus dos hermanas. Vivíamos en el distrito de Cascavel, entonces era muy lejos de la iglesia, nuestra casa, 40 kilómetros. 40 kilómetros vivíamos y a veces teníamos auto y a veces no. Pero yo me acuerdo que si no podíamos ir en una ciudad, que era Cascavel, íbamos en Corvelha, que era donde vivía mi abuela. Entonces íbamos en las dos iglesias y teníamos amistades en las dos iglesias. Yo no me acuerdo mucho de esta época, solo algunos episodios, pero lo que me acuerdo son esos momentos en la iglesia. Y cuando nosotros nos mudamos a Mato Grosso, Juína, Mato Grosso, que es lejísimo, aquel tiempo mucho más porque no había caminos buenos. Claro. Entonces, la primera pregunta que surgió en mi mente, ¿y vamos a ir a la iglesia? Claro. Con 6 años. Ya lo tenía incorporado. Sí, 6 años. Parte de tu vida era ir a la iglesia. Sí, ir a la iglesia, porque íbamos en un lugar muy lejos, no había gente conocida cerca. Claro. Entonces, yo creo que en mi niñez, todo eso, la iglesia fue un refugio donde no importa el lugar donde me vaya, si hay una iglesia, yo voy a estar bien. Claro. Tu seguridad era incorporar en tu vida que hubiese lugar donde rendirle culto al Señor. Qué interesante, con 6 años. Con 6 años. ¿Quién era la más fuerte al hacer la tarea de llevarla a las niñas a la iglesia y que hacer orar y todo el procedimiento que hacemos en casa los padres? ¿Papá o mamá? ¿Quién era lo más fuerte ahí? Siempre mamá. Siempre mamá, ¿no? Mamá tomaba la delantera, pero papá era muy firme. Muy firme en sus convicciones, en la lectura de la palabra. Mismo que él tenía poco estudio, yo le veía siempre él leer mucho la Biblia. Entonces, eso de historias de la Biblia, de tiempos, si vas a hablar con él va a hablar todo de eso. Conoce todo. Sí. Y yo creo que eso también me ha despertado también ese interés por saber la historia del lugar, de la situación. Porque yo dije, sí, fuera algo para estudiar alguna otra cosa que no fuera el ministerio que nosotros estábamos pastorando, yo creo que sería historia, historia y geografía, porque me encanta. Sí. Pero yo sé que tiene algo de influencia de papá, porque yo veía que él se interesaba por eso. Y mamá era mucho de oración, mucho de enseñar lo correcto, eso debe hacer, eso no debe hacer. Claro, el sobrepeso de la moralidad, de la ética que viene de lo que leían y oraban. Ir todas las noches en nuestra cama, orar con nosotros. Papá muy pocas veces hacía, se veía que él oraba, pero con nosotros mamá lo hacía. Está bien. Y ella despertó en nosotras, porque tengo más 2 hermanas, creo que esa fe. Porque surgía algo que era oración. Claro. Surgía alguna situación, oración. Entonces, no importaba lo que estaba sucediendo, la oración era el primer recurso. El primer recurso que teníamos. Entonces, cuando fuimos a Mato Grosso,
íbamos a la iglesia. Y ahí ya uno hace amistades rápido, Sí, ¿verdad? porque los niños siempre, los jóvenes siempre hacen amistad. Y teníamos una familia donde íbamos, pasábamos el día, después íbamos a casa. Y yo me acuerdo que cuando llovía era casi imposible transitar, porque allá son 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Entonces yo me acuerdo que el auto se descompuso y nosotros, bueno, yo no me acuerdo la ida a la iglesia. No sé si el auto se descompuso cuando se fue o se quedó en casa. Esa parte yo no me acuerdo. Pero lo que yo me acuerdo es que el domingo de tarde nosotros vinimos, creo que 6,5 kilómetros caminando. Entonces yo tenía 6 años, mi hermana otra tenía 4 años y la otra estaba en brazo. Y yo era la única que caminaba. La otra a veces upa, a veces Claro, chiquita. por medio del monte. Pero yo sabe que yo me acuerdo eso con una alegría yo me acuerdo eso, porque era un lugar que a mí encantaba ir. Y no lo veo como, ay, tuvimos que venir a pie a casa después de una lluvia, el camino re feo. No, para mí eso fue una alegría y yo recuerdo eso como un episodio importante en mi vida. Fíjate qué interesante. Usted se está dando cuenta por dónde va la charla de hoy. Y yo en este momento, mientras la pastora cuenta su experiencia, estoy pensando, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjese el valor de sembrar los valores espirituales en el corazón de los niños, a tal punto de que esa experiencia de andar a pie en el medio del barro formó parte para siempre de tu colección de recuerdos gustosos, digamos, sí. ¿No? Que traen mucha, como diría el brasileño, saudade, ¿no? al corazón en este momento. Sí. Pero qué interesante. ¿Qué pasa después? Ustedes jamás lo tomaron el tema de ir a la iglesia como una carga. Era una bendición poder ir y fíjate que las circunstancias eran a veces muy difíciles. ¿Qué pasó a medida que fueron madurando, que ya eran adolescentes, que ya había que tomar decisiones? ¿Cómo te ayudó el hecho de que vos ya estabas involucrado en esto de no solamente ir a la iglesia, sino en la vida cristiana? Ya habías tomado tus decisiones. Sí, sí. ¿Cómo te influenció eso? Porque en Mato Grosso quedamos solo 1 año y ahí mi papá dijo, porque mi mamá se enfermó mucho y no quería quedar más allá, entonces dijo, ¿y dónde vamos? Y papá dijo, a Paraguay. Mamá dijo, Paraguay, no conocíamos nada. Claro. Pero yo sé que mamá oró por eso, papá oró por eso y vinimos a Paraguay. Otro desafío. Otro más. Otro, lejos la iglesia. Y todo eso es esa continuidad de ir a la iglesia, de ir... nosotros íbamos caminando 4,5 kilómetros de noche. Y todo eso, uno va despertando un deseo por conocer más de Dios. Yo, por las experiencias de mi entorno, de los hermanos con quien íbamos a la iglesia, los testimonios de ellos era lo que me impactaba. Y despertaba en mí un deseo de conocer más a Dios. Entonces yo tengo que tomar una decisión por Cristo. Eso que tomé a los 7 años, me entregué mi vida a Cristo, pero después a los 11 años me bauticé, porque yo tenía la convicción de que ese es el mejor camino. Y siempre la pregunta en mi mente estaba, si yo no hubiera conocido a Cristo, ¿qué sería de mi vida? Ese era un pensamiento que yo tenía desde adolescente. Me causaba un cierto temor en mi corazón. ¿Y si mis padres no hubieran venido hacia acá? ¿Y si mis padres no hubieran conocido a Cristo? ¿Qué pasaría de mi vida? Porque yo me comparaba, nada de perfección, nada de mejor, ¿verdad? Pero me comparaba mi vida, la esperanza que yo tenía, la fe que yo tenía, conocer a Dios con otros adolescentes que no tenían esa misma experiencia. Fíjate qué interesante, cómo la continuidad, y dijiste una palabra vos que es fundamental, la continuidad. Porque fíjate que hoy tenemos una realidad en la iglesia donde falta esa continuidad.
en el padre de asistir a la iglesia, a los eventos de la iglesia, o a darle al niño esa opción. Entonces van y no van. Si hay un cumpleaños, si hay una actividad, si hay que viajar, uno, viste, lo entiende, pero le falta continuidad. Eso crea en el chico esa intermitencia en creer. Sí. Para ustedes lo más importante era la continuidad de buscar la voluntad del Señor. Fíjate, cambios gruesos, de donde estaban a Mato Grosso, de Mato Grosso a Paraguay. Esa continuidad, ¿vos creés que fue una de las bases que te hizo que tu fe fuese firme en que Dios siempre estaba en control, por ejemplo? Tengo la absoluta certeza de que la perseverancia de mis padres en la oración, en seguir a Cristo, en participar de la iglesia, en la comunión con los hermanos, hizo toda la diferencia en nuestras vidas, porque nosotros no vimos en ellos esa indecisión, hoy no voy, porque no importaba. Créame, porque a veces los adolescentes, ay, está tan frío, no vamos a la iglesia hoy un miércoles de noche, caminando. Nadie se anima. Claro. Y había que hacerlo. No había opción. No había opción. Era parte del circuito de vida. Sí. Y fíjate, con 3 niñas. Porque no eran 3 varones, eran 3 niñas, que voy a decir, a la niña hay que cuidarla un poco más y qué sé yo, nada, ¿viste? Ahí, firme. Ahora, la fe se forma por esa búsqueda que uno tiene. Sí. Y vos decís que en algún momento conociste al Señor y después te bautizaste. A partir de ahí, en ese camino de adolescente y después de mayor, vos ya no tenías dudas con respecto a lo que buscabas de tu vida cristiana. No. Porque ya tenías la base de que habías recibido todo ese tiempo con cambios terribles. Esa base te ayudó después, vos podés decir, mi base que aprendí, que valió la pena creer desde chiquita, fue la base donde yo pude tomar decisiones importantes, ministerio, noviazgo, casamiento, etcétera, etcétera. Fue sumamente importante porque a medida que fui creciendo, yo entendía que yo no podía estar solo por estar sentada en la iglesia, en un banco, a participar. Yo sabía que, y creo que los profesores, tanto el pastor, todos veían en mí que yo podía hacer, pero yo era muy tímida. Yo no podía hablar, yo temblaba. Entonces, mis miedos yo tuve que enfrentarlo. Y tuve que pedir mucha gracia y misericordia del Señor. A veces se ríen de mí, ¿verdad? No da para creer que vos no hablabas. los tiempos cambian, dicen, sí. ¿no? Y cuando uno ya se acostumbra a hablar, hablamos de modos y no sabemos cómo hacer. Pero fíjate vos, cómo te dio seguridad el hecho del trasfondo de la iglesia. Sí, y en ese tiempo, al involucrarme, a ser fiel, a cumplir con lo que yo tenía que cumplir y sabía que era mi compromiso, y para mí fallar en la obra de Dios era la peor cosa que podía existir. Ahora, fíjate lo que estás diciendo. Hasta aquí venís viviendo bajo el compromiso de tus padres. Oración, lectura, sí o sí a la iglesia, miércoles, lluvia, barro, qué sé yo, kilómetros caminando. Y de pronto vos tomás la misma posta. O sea, no es que vos decís, bueno, voy a ver qué hago de mi vida o qué otro plan tengo. Vos seguís en el mismo plan. Seguís en el mismo marco. Al inicio, creo que todos ya se daban cuenta a que Dios me estaba llamando, pero yo, como me veía a mí, que no podía tener una amistad fácilmente, no podía hablar, todo eso para mí humanamente era un obstáculo para que yo sirviera al Señor fuera de la iglesia. Claro. Sí, porque en la iglesia, dentro de todo, la vas llevando. Sí, la amistad y todo eso es muy fácil. Sí. Pero mamá decía, ¿tú no tienes un llamado? Yo decía, no, yo no tengo. ¿Y qué pasó cuando verdaderamente hubo llamado? Ya había llamado, yo creo que yo estaba ignorando nomás, porque todos los mensajes, yo decía, parece que todos están predicando solo para mí. Te lo dicen a propósito, te están señalando con el dedo. Sí. Vos tenés que servir. Mamá, ¿tú no dijiste nada al pastor? Sí, siempre pasa, ¿no? Parece que nos están hablando, que no hay nadie en la iglesia, estoy sentado solito y el mensaje es para mí. Y yo quería huir de esa responsabilidad. Claro. Pero ¿y cuando ya no pudiste huir y le tuviste que decir sí?
¿Qué sentiste vos en ese momento? Ahí sentí paz. Ahí sentí paz. Ahí dejaste de ser tímida, Sí. dejaste de ser todo. Y entonces, ¿qué pasó después? ¿Vos vas al seminario? ¿Cómo fue? Me voy al seminario Ujú. y ahí ¿Decisión comienza. fácil o difícil? ¿Salir de la casa, dejar la iglesia? Difícil. Difícil. Fue muy difícil porque era un contexto completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, las dudas estaban en mí, no, yo no soy para eso. Y llegando allá también no fue fácil. La recepción, y como hubo un rechazo de ciertas personas hacia mí, por las indirectas que unos decían, ¿verdad? Entonces uno sabe a qué punto quiere llegar. Claro. Y tuve que enfrentar todo eso, tuve que ir al colegio y ahí demostrar mi fe en el colegio, mi convicción en el colegio frente a no sé cuántos alumnos en ese colegio, en el seminario y sacar ese miedo de que yo no puedo. Claro. Y creer que Dios sí va a hacer su obra completa en mí, voy a poder. Bueno, seminario, empezás a servir, pequeñas cosas para hacer, como tienen todos los seminarios, y de pronto aparece novio y empieza a cambiar otra vez la cosa. ¿Cómo? Esa parte yo quiero saber, porque tengo ahí, ¿cómo fue que apareció este señor ahí en el medio del camino de la niña que la habían mandado a estudiar? Fuimos al seminario, comenzó el seminario, se abrió el seminario en Paraguay, nosotros fuimos juntos, unos cuantos estaban ahí juntos. Y yo no me había fijado, pero él ya estaba de ojo en mí. Entonces después de un mes, él ya me pide en noviazgo, ¿verdad? Dije, no puede ser. Íbamos al colegio juntos, estábamos casi todo el tiempo juntos y yo no me di cuenta. Bueno, viste que hay llamados que cada uno tiene en su vida diferente y él puso como materia de su seminario, Josiane. Y ahí está. Fíjate vos qué interesante, cómo el Señor, con esa preparación de base familiar tan fuerte, tan firme, te permite pasar tu adolescencia confiada. Te permite después tomar decisiones de vida y de vida definitiva, porque una vez que vos decís me voy al seminario, no vas a ir para ponerte en almacén después, no vas a ir para hacer otra cosa, donde inclusive no estaba previsto el hecho de novio casamiento, y sin embargo ya la parte adulta, ya como para decir enfrento la vida con esto, ya todo se forma empezando por esa base, ¿no? Hoy día nos falta eso, Josiane. Yo creo que la lucha más grande de ustedes como pastores y los que nos dedicamos a la consejería, charla y todo eso, es volver a hacer que esta gente, que todo el mundo vuelva a tener esa confianza de que si insisten, que son fieles y todo, le están allanando la vida a sus hijos y a sus hijas para más adelante. ¿Qué otras cosas podemos hacer hoy? Porque mirá que ustedes predican de eso, enseñamos de eso, pero ¿qué más podemos hacer para sacudir, para que esta generación que nos toca pastorear despierte a ese compromiso en serio de que en casa necesitamos ser como tenemos que ser? Ya me hice esa pregunta muchas veces, ya me hice. Y hasta dije, ¿qué Señor está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿No estamos enseñando bien? ¿Por qué esa falta de compromiso? Y siempre es en los padres que comienza. Sí. Es en los padres. No podemos exigir de jóvenes, adolescentes y niños algo que no se vive en casa. Claro. Y es ese compromiso con Dios. No hay otra respuesta. Fíjate es el compromiso con Dios. Se asume la cosa de la iglesia como algo más. Algo más, exactamente. Pero no como algo que es lo definitivo. Prioridad. Prioridad. En el caso de tu familia era la iglesia y lo demás. Ahora se pone la iglesia tal vez en el mismo plano del trabajo, la diversión, la familia, etcétera, etcétera. Entonces perdió valor absoluto. Esa pérdida de valor absoluto también ha bajado un poco la calidad de nuestro cristianismo. Ha bajado. Yo creo que sí, ¿eh? Porque eso se nota mucho en cuando vos pedís algo para hacer para alguien.
yo creo que como cristianos, eso tiene que nacer naturalmente, el servir, Claro, el compromiso. Tiene que ser algo natural que va a suceder. Pero si no tenemos en nuestra vida como algo que nosotros seguimos, es una regla de vida, siempre queda allá en el último. claro. Si me da Sigue siendo opción. opción, y para mí servir a Dios nunca es opción. Servir a las personas nunca es opción. Claro. Siempre es primeramente el reino de Dios. No es que vamos a estar todos los días en la iglesia y solo olvidar. No es eso. No es esto. Pero yo creo que es el estilo de vida que surge el servicio como un aspecto de ese estilo de vida, ¿no? Cuando los padres se definen a tal punto que vos decís, mi mamá era la que nos acompañaba orando, pero mi papá leía y siempre fue firme en su convicción, no se podía faltar a la iglesia, vos ahora mirás para atrás y decías, valió la pena creer. Valió. Cuando vos en su momento allá, si te mirás desde tu edad ahora, mirás para allá, ves esa nena y vos decís, valió la pena acompañarla en la firmeza de su fe. Valió la pena que caminara los 4 kilómetros. Valió la pena, me imagino los zapatos en la mano cuando llovía o cuando había barro o lo que fuese. Valió la pena porque la fe formó una persona que tomó las decisiones correctas, que definió prioridades correctas y hoy está sirviendo plenamente al Señor. ¿Qué anhelo vos tenés para esta generación que le está costando desarrollar un compromiso tal vez un poco más profundo con el Señor? Primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas. Es una cuestión de relación. Es una cuestión de relación. Porque cuando vos amas realmente a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, dentro de ti comienza a ver nacer, despertar deseos por conocer más a Dios. Deseos de honrarlo, deseos de orar, de saber más, de involucrarse. Y uno dice, ¿en qué área más puedo ayudar? ¿Cuáles áreas Dios me quiere usar? Y comienza a lanzarse y no tiene miedo. Entonces, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, porque el compromiso con Dios es mucho más importante que un compromiso con cualquier persona que tenemos en ese mundo. Porque en nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que tener, todo tiene que estar relacionado con la eternidad. Claro. Porque si no, no vale la pena. Uno puede estar bien sucedido aquí, pero si la parte espiritual, si el compromiso con Dios no está bien, esa persona es insatisfecha. Y se nota. Sí. Se nota por su compromiso, porque ella no está feliz haciendo lo que hace. Claro. Entonces, hay algo, ese amor no está completamente al Señor, esa entrega no está, falta algo más. Fíjate que cuando trabajamos con los adolescentes y los vemos fríos, que parece que nada los toca, que están en otro mundo, y vos trasladás esa mirada hacia su casa, vos en su casa ves que falta el fuego ese del Señor. Sí. ¿No? ¿Te imaginas si eso detectamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Vos imaginate cuando tratamos con chicos que están en un colegio, que no tienen absolutamente nada de Dios en su casa, son una bomba atómica caminante. Entonces, la sociedad hoy requeriría que volviéramos en serio a predicar sobre la familia cristiana, del compromiso de los valores, de tener al Señor como Señor de las casas, de la vida, de las personas, para revertir esta situación social. Paraguay tiene una particularidad, todavía se defiende la familia. Todavía tenemos, gracias a esos artículos en la Constitución, de que muchas cosas se frenan. Pero en algún momento algo puede explotar y si no tenemos estas herramientas espirituales en la familia, no vamos a poder bendecirle. Fíjate qué interesante cómo esa nena que tomó su decisión a los 6 años fue bendecida con un desarrollo de una fe firme
y de una convicción firme. Después hubo que sumar las decisiones personales, escuchar el mensaje y tener paz cuando dejar de escaparle del llamado, ¿no? Después apareció el novio, que después fue tu esposo, ¿no? Contame ahí el noviazgo en el seminario. ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tuvieron de novio? 2 años casi 2 años y medio. Ajá. Sí, fue el tiempo que tuvimos. Y fue un tiempo también lindo porque yo aprendí muchas cosas de mi esposo, que es ahora mi esposo, que era mi novio. Y él también, yo creo, de mí. Fuimos creciendo en eso, hacíamos las cosas juntos, pasamos los desafíos juntos. Claro. Porque ahí comienzan los desafíos. Y a veces yo me pregunto, los matrimonios hoy tienen tantas cosas ya cuando se casa todo tan fácil y por cualquier cosa. Ya hay un conflicto sí. ahí. Y ahí si nosotros pensamos en todo lo que nosotros pasamos y aprendimos juntos, ¿sabe que eso te da una estabilidad? Claro. Los tiempos difíciles, trabajar duro, sí. Orar y tener que tomar decisiones importantes lejos de padres y sí o sí los dos tenemos que hablar sobre ese tema y tomar decisiones que queremos de nuestra vida. Interesante, ¿no? Fíjate que me apasiona cuando encuentro los versículos personificados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando vos encontrás un petizo que se sube al árbol hoy en esta época porque tiene intenciones, ¿no? Alguien que deja su timidez y se anima a una cosa más. Y ver cómo de 3 nenas hoy están involucradas en las cosas del Señor, tienen su familia, están comprometidas. Y vos decís, fíjate qué bien, valió la pena creer. Valió la pena. Valió la pena creer. Valió la pena creer. Como dice Proverbios 31:10, yo siempre digo esa mujer virtuosa sí. que fue mi mamá, ¿quién la hallará? Ella vale mucho más que las piedras preciosas. Absolutamente. Sembró gemas en el jardín del reino, ¿no? Sí. Entonces, mi querido, usted que está mirando ahí este programa, usted que está pensando en sus hijos o en sus nietos, todavía hay tiempo. El Señor en su gracia y en su misericordia lo que pide es que el compromiso sea suyo. Volver a la palabra, volver a una búsqueda genuina del Señor en oración, no dejar pasar la oportunidad para congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya en esa época del primer siglo había gente que iba a la iglesia cuando quería. Si tu corazón realmente pertenece a Cristo, tu compromiso con la obra es condescendiente con eso. Mientras más vos fracciones lo que tenés del Señor, más fraccionás la bendición que puede venir sobre tu casa. Si necesitas que cambie el ambiente, empezá cambiando el ambiente de tu corazón. Abrile tu corazón al Señor. Deja que la palabra entre, que sea esa herramienta que parta la roca. Hay un pasaje que me encanta y dice, mirá la roca de donde hemos sido cortados, ¿no? Y se usa mucho en estos casos. Pastora, un mensaje de 30 segundos para las mamás que oran y están criando a sus hijitos chicos. Que yo quiero dejar ese mensaje, que es un versículo, que los hijos son herencia del Señor, sí. Son bendición del Señor. Y ellos están en tu vida con un propósito. Ora, pida al Señor sabiduría, pida al Señor esa gracia para encaminarlos en los proyectos de Dios. Que tú como madre puedas orar intencionalmente, Señor, que mi hijo viva de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tus propósitos, así sea. Para que tú también en el día de mañana no te desilusiones y digas, no he logrado el objetivo de ser mamá. Con la oración sí se puede. Amén. Amén. Quiero orar
para despedirle y desear sobre su vida la bendición de Dios. Acompáñeme a orar. Oramos, pastora. Gracias, Señor, por este momento que nos das para compartir estas historias donde tú eres el protagonista principal. Gracias, Señor, por la historia de vida de la pastora. Gracias porque tú los acompañaste desde chiquitos y seguís guardando y cuidando su ministerio. Señor, aviva tu fuego en medio de los tiempos, en estos tiempos. Señor, bendecimos a aquellas personas que están ahí batallando con la continuidad, batallando con el compromiso. Que ellas pueden abrir los ojos y tomar decisiones que van a construir para siempre y hacia adelante el futuro bendecido de sus hijos. Bendecimos, hermano, hermana, bendecimos en el nombre de Jesús tu lucha, tu deseo, que el Señor cumplirá su propósito en tu vida, como dice la palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos estás escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre tenemos que decir, vale la pena creer, vale la pena confiar en el Señor, vale la pena instruir a los niños y vale la pena consagrar nuestras vidas al Señor. Pastora, muchas gracias por participar hoy y muchas gracias por tu testimonio. Gracias también por la invitación y hay mucho más para hablar, pero yo creo que fue lo necesario para... No va a faltar oportunidad para que volvamos. No se olvide, martes a la nochecita, vale la pena creer, porque ¿sabe una cosa? Vale la pena creer. Hasta la próxima. Dios le bendiga.